Bueno, lo voy a saludar a Alessandro Enrico, que está con nosotros. Senador, ¿cómo le va? Martín Esperati aquí en Solplay. ¿Cómo anda? ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo te va? Mucho gusto. Un Bueno, saludo grande. gracias por estar allí. Aprovecho vamos a Pablo con esto primero y después sí Dale. vamos a avanzar con la media sanción que, bueno, primero había logrado en diputados, se revisó, se introdujo modificaciones en el Senado y volvió a la Cámara Baja para que se convierta en ley este proyecto de protección de derechos y garantías de víctimas de delitos, muy importante que ya lo vamos a abordar. Pero me parece pertinente que sigamos con este tema, Pablo. Sí, ¿cómo le va, senador? Pablo Benito le saluda, ¿qué tal? Hola, Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien. No, preguntarle por esto que mismo veníamos hablando sobre el tipo o la forma de investigación, incluso la política de investigación criminal de lo que es, por lo menos en la Fiscalía Regional 1, que es el JEFAS, que es, digamos, los fiscales que se dedican al tema de abusos sexuales y que tienen muchísimas denuncias, creo que baten el récord en cuanto a denuncia por parte de, sobre todo defensas, que achacan la manera de investigar, los métodos y en algunos casos que no tienen que ver simplemente, por eso lo consideran faltas graves y por eso entran en comisión de acuerdos. eh, estas denuncias evidentemente no están siendo tratadas en la comisión de acuerdo. La pregunta es, ¿a qué se debe o qué elementos se deben dar para que se produzcan cuando los casos que hubo hasta ahora, que en la cual se abocó, sin mal no tengo entendido, son el del caso Oldani, propuesto por el diputado Busato, y no recuerdo qué otro más. Había uno más ahí que tiene que ver con el caso Traferri. ¿No? Se ve que si esto es lo que parece, si no tiene que ver con la política directamente, no se toman las denuncias o no, o por lo menos no se tratan a ver si son viables o no. ¿Cuál sería el requisito para que estas denuncias prosperen? Bueno, en primer lugar, que las denuncias tienen que ser concretas de hechos, de faltas de desempeño grave. Ujú. Es cierto que hay muchas notas y muchas quejas sobre las fiscales de género de Santa Fe, cosa que no ocurre con otros lugares de la provincia. O sea, Ujú. no se dan ni en Rafaela, tanto ni en Reconquista, ni en Rosario, ni en Venado Tuerto. Es un Ujú. caso muy puntual respecto de las fiscales de Río de Ayala y Miniti, Ujú. que están siendo objeto de diversas denuncias. Estamos analizando justamente las que se han ido presentando. Ujú. La verdad que tiene que haber elementos claros, como el caso que vos decís, la fiscal Ferraro. Bueno, hubo algo concreto. La fiscal dejó pasar a la escena del delito a un familiar para retirar el DNI y se termina yendo una gente con bolsos con dinero y Mm. con mucho dinero, y eso fue una falta del control de la fiscal. Bueno, esto mismo tiene que ocurrir con estos casos. Yo entiendo y soy uno de los legisladores que está analizando estas denuncias que fueron presentando, tanto Ujú. profesionales como particulares. Ujú. ¿Mm? Claro, porque por ejemplo en el caso, y ya para Sí, sí, terminar sí. con este tema y pasar a lo otro, en el caso justamente que estamos viendo, del caso del preservativo, como se llama, Bien. incluso el jury parte de su carátula es por versiones periodísticas, ¿no? La procuración promueve ese jury y esas versiones periodísticas nacen de lo que sería un delito de filtración por parte de la fiscalía de audios o de la versión que todos conocimos y que trascendió el mundo, pero que deberían ser reservadas porque solamente importan para las partes, ¿no? Tanto defensores como y no para la prensa. Esa filtración me parece que sería un elemento concreto como para decir, bueno, quién es responsable de que esto, que si bien después tuvo otro desenlace, se filtre de tal manera y dentro de la OGJ apareció solamente Fiscalía como quien retiró ese material, ¿no? Por eso digo, espero que, bueno, que quizás no son casos tan resonantes como 5 millones de dólares o 2 o 3, pero bueno, son importantes, digo, para la vida cotidiana del santafesino. No, para mí son más importantes estos casos de las denuncias Bien, porque afectan a la familia. hijos, Mm. afectan a personas. Lo que está pasando en Santa Fe es preocupante. Mm. Hay una distorsión de lo que es la perspectiva de género y se están vulnerando garantías elementales del proceso, pero de las más elementales.
y la verdad que yo lo que entiendo que hay situaciones de abuso de derecho por parte de esta autodenominada agencia de investigaciones llamada Jefas, y la verdad que, a ver, datos de la Defensoría General, de los 362 presos que hay en las comisarías santafesinas, presos preventivos, o sea, presos provisorios, digámoslo, cuando es una ciudad que está afectada por el delito de robo, homicidio, arrebato, 174 sean por denuncia de género o de abuso sexual, o sea, la gran mayoría han de ser ciertas, pero en otros casos hay una sistematización donde ante una denuncia prácticamente se activa la prisión preventiva. Esto es, creo yo, grave, y bueno, y obviamente esto no es solamente un problema que tengamos que analizar si ocurre con las fiscales, creo que también ocurre en la justicia, pero ahí ya hay yo te puedo decir que hay una corriente de opinión dentro de la dirigencia política, al menos que está en la Comisión de Acuerdo, donde esto estamos viéndolo con suma profundidad para encontrar qué está pasando aquí en... Ahora, senador, casi la mitad o un poco más de las prisiones preventivas por esta situación. Datos oficiales, sí. Datos oficiales, totalmente. No puede ser que sea ese el número. Es más, el incremento, el 16,7% de los presos de la provincia son por denuncias. O sea, hay casos donde ante la denuncia y el comentario se activó la prisión preventiva. Claro. No está hay cuestiones que son graves, pero digo, es un problema concentrado en Santa Fe. No tenemos ese tipo de reporte de otras localidades de la provincia. Sí, aclaro, aparte que digamos, en términos de justicia o de política criminal, lo preventivo, ¿no? Esto de la prisión preventiva dada, como yo decía, al por mayor por ahí, es como que roza mucho con dos palabritas que ya hace mucho tiempo que ha dejado de lado la justicia, que es el delito de autor, ¿no? Y el delito de peligrosidad, aquello que había estudiado Lombroso. Bueno, ante la posibilidad de que una persona con desentendado riesgo, bueno, primero lo meto preso y después vemos para que no haga otra cosa. Y esto de lo preventivo, ¿no? Preventivamente yo te impongo la pena, que a los 3 años ya está. Sí. A ver, la pena ya está impuesta. Y el tema también, usted también podrá saber, también con las estadísticas en la mano, de que si cada 100 condenas, 98 son abreviados, es como esto funciona para obtener también abreviados en donde la persona ya no tiene nada que perder, digamos, básicamente. Sí, casi como una extorsión, claro, decir, che, bueno, mirá, o seguís con el proceso ¿cuánto cuesta una defensa? Sí. Y no solamente cuánto cuesta una defensa para la defensa, para la persona imputada, sino también cuánto cuesta que una persona acusada no pueda aportar a la casa porque dejó de trabajar. Eso es algo que me contaba ayer una persona